Buenos días, mi nombre es Miguel Ramírez, mis compañeras y mi persona ambos en defensa del tema número 28, que es el ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto de sucesos ordenados que conducen al crecimiento de una célula y la división en dos células hijas. Sus etapas son las siguientes: G1, S, G2 y M. El estado G1 quiere decir que GAP1 es igual a intervalo 1. El estado S representa la síntesis y la replicación del ADN. El estado G2 representa que GAP es igual a intervalo 2. El estado M representa que la fase M agrupa la mitosis o meiosis en reparto de material genético nuclear y la citocinesis de división del citoplasma. También tenemos la fase G1. Es la primera fase del ciclo celular en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y ARN, en el que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de una síntesis de ADN que tiene una duración de entre 5 y 12 horas. También tenemos la fase S. Es la segunda fase del ciclo en la que se produce la replicación o síntesis del ADN. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromatidas idénticas con la duplicación del ADN. Tiene una duración de entre 5 y 12 horas. También tenemos la fase G2. Es la tercera fase del crecimiento en la que continúa la síntesis de proteínas ARN. Al final de este periodo se observa al microscopio cambio en la estructura celular que indica el principio de la división celular. Tiene una duración entre 3 y 4 horas. También tenemos la fase M en el ciclo celular. La fase M es la división celular en la que la célula progenitora, la célula eucariota, células somáticas, células comunes del cuerpo, se dividen en dos células hijas idénticas. Esta fase incluye la mitosis, a su vez dividida en profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luisana Colmenares y yo les voy a hablar acerca de los cromosomas. Los cromosomas son estructuras filamentosas en las que se asocia todo el material genético hereditario de la célula y está formado por ácidos nucleicos como ADN y ARN y proteínas llamadas histonas. Tiene como función transmitir toda esa información genética que ha sido almacenada en el ADN de la célula madre, pasando así a las células descendientes o células hijas. Dentro de esta estructura encontramos tres partes fundamentales del cromosoma, como lo son el centrómero, el brazo y los cromatidas. Los cromatidas son toda esa parte longitudinal del cromosoma una vez que este ha sido duplicado. El centrómero es esa parte estrecha que separa los brazos, el brazo corto y el brazo largo. Y el brazo, podemos decir que el cromosoma se divide en dos segmentos que son llamados también brazos, los cuales se pueden denominar mediante una letra, como el brazo corto, que se denomina con la letra P, y el brazo largo con la letra Q. Según la posición del centrómero, los cromosomas se pueden clasificar en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Los metacéntricos son aquellos en los que el centrómero se encuentra en medio del cromosoma y que por lo tanto hace que sus brazos sean del mismo tamaño. Los submetacéntricos son aquellos en los que el centrómero se encuentra un poco más desplazado y entonces hace que tenga uno de sus brazos sea mayor que el otro, por lo que se ve un brazo mucho más largo. Y los acrocéntricos son aquellos en los que hay un brazo muy corto y el otro es largo, por lo que el centrómero se encuentra mucho más desplazado a comparación de los submetacéntricos. Y los telocéntricos son aquellos en los que solo hay presencia
de un brazo, siendo que a su otro extremo se encuentra solamente el centrómero. Y aquí podemos observar cómo se vería el cromosoma durante la interfase y el cromosoma durante la mitosis. Mi nombre es Virlo Rondón y continuando con el tema, es importante mencionar que los caracteres genéticos o los conceptos básicos es importante saberlos al momento de hablar de genética, como por ejemplo el gen, el logo, el alelo o el genoma. ¿Qué pasa? Que el gen es la unidad mínima de herencia biológica. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace referencia a que nosotros, gracias a esto, nosotros nos parecemos a nuestros padres, hermanos o abuelos. Por lo que esto es una información genética que va desde los progenitores hasta nuestros descendientes. Entonces, los genes no es más que una unidad, no es más que un fragmento del ADN que tiene una información concreta. Los genes están dispuestos uno detrás de otro, por lo que su estructura se le denomina como cromosomas. Y cada cromosoma contiene una única molécula larga de ADN. Tenemos el locus también, que este es el lugar es el lugar específico del cromosoma en donde se ubica un gen específico. Esto es como por ejemplo una ubicación genética. Relacionándolo con otro ejemplo, puedo decir que esto es como mencionar cualquier ubicación en un lugar en específico. También tenemos el alelo, que es la posible variación de un gen en una especie. De por sí sabemos que nuestros ADN tienen 46 cromosomas, 23 de nuestros padres y 23 de nuestra madre. Entonces, al entender esto, tenemos en cuenta que los alelos son como características que nosotros heredamos, como por ejemplo el color de nuestros ojos o el color de nuestro cabello. El color de nuestros ojos pueden ser verdes, marrones, azules, y solamente uno de esos colores pues vamos a heredar. Esto depende del alelo dominante y bueno, depende de los genes de nuestros padres. También tenemos el genoma, que es un conjunto de instrucciones genéticas en la célula. Esto podemos decir que es como un libro que tiene instrucciones para el buen desarrollo y funcionamiento del organismo. El ser humano tiene genomas con indicadores característicos, como por ejemplo lo es nuestro aspecto, nuestro carácter o incluso que podemos heredar enfermedades. Los genes están en su estructura, tienen base nitrogenada, siendo estas la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y también tiene entra como factor principal el ADN, que es el que codifica el genoma. ¿Qué pasa? Que esta hélice es una hélice doble, por lo que esta hélice puede abrirse y copiarse por sí misma, pues. Cuando se encuentra un padre o una madre de por medio, esta hélice lo que hace es combinarse y crear otra hélice. Lo que va a hacer es crear un nuevo ser vivo. Continuando con el tema, tenemos la mitosis y sus etapas. La mitosis viene siendo la división celular de tipo asexual para formar dos células idénticas genéticamente entre sí. Esto ocurre en la célula somática, es decir, en las células que forman nuestro cuerpo. La mitosis tiene varias etapas, siendo esta la interfase, la profase, la metafase, la anafase y la citoquinesis, cada una con su función. Tenemos la interfase. En la interfase va a ocurrir dos cosas muy importantes. Va a ocurrir la duplicación genética. Si antes eran 23 cromosomas, ahora van a ser 46 cromosomas. Y también la célula va a aumentar el doble de su tamaño. Es importante mencionar que casi siempre la duplicación del ADN ocurre en la membrana nuclear. Cuando esto ocurre, cuando los cromosomas se duplican, la célula se le denomina tetraploide. ¿Por qué? Bueno, porque esta tiene 4 juegos de cromosomas. En la profase se condensan los cromosomas se condensan y la membrana nuclear empieza a desaparecer. Aquí en la profase van a aparecer dos cositas, siendo estos como dos bolitas. Estos se le denominan centriolos. ¿Qué va a pasar con estos centriolos? Estos van a sacar como unos hilitos, que estos son como fibras, y estos se le denominan microtúbulos. ¿Qué van a pasar con estos microtúbulos? Estos van a unirse con los cromosomas mediante por el centrómero, que el centrómero es el centro
centro de los cromosomas y se va a desaparecer la membrana nuclear, como pueden ver aquí que se está desapareciendo. Bueno, tenemos la metafase, que la metafase, bueno, aquí ya se ha desaparecido la membrana nuclear y entonces lo que va a pasar es que los centriolos, los microtúbulos se van a unir completamente al cromosoma y entonces los cromosomas lo que van a hacer es dividirse, o sea, la mitad del cromosoma a un lado y la mitad del cromosoma a otro lado. En la anafase ya los cromosomas se separan y están hacia polos opuestos, por lo que aquí se va en esta etapa pues ya va a empezar a separar su material genético. En la telofase ya los cromosomas están a polos opuestos y entonces la membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se vuelve a dividir, y en este momento es donde la célula se va a dar cuenta que ya hizo su función, ya cumplió lo que tenía que cumplir, y entonces esta se va a empezar a cerrar. Mientras que esta se va cerrando, los microtúbulos, estos se van desprendiendo, ¿verdad? Y bueno, tenemos la última fase, que es la citoquinesis, que esta es la separación física del citoplasma para formar dos células hijas idénticas. Las células germinales primordiales son aquellas que se encargan de la formación de óvulos y espermatozoides. A diferencia de las células somáticas, que son las que producen nuestro cuerpo, estas son unas células precursoras de gametos femeninos y masculinos, como lo es, como lo acabo de decir, el espermatozoide y el óvulo. ¿Qué pasa? Que estos llevan información genética de generación a generación. Empezaré hablando con la fecundación, que es un proceso en donde el gameto masculino y el gameto femenino se unen y crean un cigoto. ¿Qué pasa? Que como dije al principio, los gametos son precursores de las células germinales primordiales, que se ubican en el epiplasto. El epiplasto es una membrana externa que protege al embrión. Y no es hasta la segunda semana donde estas células viajan al saco vitelino y el saco vitelino también se encuentra en el embrión y es un anexo también membranoso. Y es en la cuarta semana donde estas migran a las gónadas en proceso de maduración y se quedan allí hasta la quinta semana de gestación. ¿Qué pasa? Que en este proceso estas células se preparan para un proceso que se denomina gametogénesis. Y aquí pues el número de mitosis aumenta en estas células. Bueno, es importante mencionar que la meiosis es un factor que tiene lugar en la gametogénesis humana para así producir gametos masculinos y femeninos. Entre estos gametos tenemos la espermatogénesis, que es la producción, como su nombre lo indica, es la producción de espermatozoides que ocurre continuamente en el hombre adulto. Para que su proceso se complete, esto es necesario aproximadamente entre 75 a 90 días. En el hombre ocurre por primera vez cuando está en plena pubertad, que ahí es donde los testículos se preparan para que puedan expulsar o eyacular espermatozoides. La espermatogénesis tiene tres fases: la fase florífera, la fase meiótica y la fase espermiogénesis. La fase florífera es a partir de una célula madre germinal que produce espermatogonias de tipo A y que por mitosis estas también producen espermatogonias, o sea, tienen lugares para espermatogonias de tipo A y de tipo B. ¿Qué pasa? Que en la de tipo A, esta se duplica y entonces esta también da lugar a espermatogonias de tipo B. Y las espermatogonias de tipo B lo que van a hacer es que producen un espermatocito primario y dan lugar a 4 espermatozoides maduros, lo cual ocurre cuando una vez acabada la espermatogénesis. ¿Qué pasa? Que la fase de la fase florífera o multiplicación pasa a la fase meiótica. La fase meiótica es aquí donde cambia la actividad celular, porque ya entra la meiosis. Entonces, lo que va a pasar es que la fase meiótica se va a dividir en dos, en fase meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 se van a producir espermatocitos primarios, los cuales que van a dar lugar a dos espermatocitos secundarios. Cuando ya tenemos en la meiosis segunda, cuando ya tenemos los espermatocitos secundarios, estos van a dar lugar
a 4 espermatidas, lo cual estos van o sea, ya en total tendríamos 4 espermatidas gracias a los espermatozoides primarios, y bueno, de aquí van a generar los espermatozoides. En la última fase tenemos la espermiogénesis. ¿Qué pasa en la espermiogénesis? Que esta es la etapa final, en donde ya el espermatozoide tiene sus flagelos y se comienza a desarrollar y a formar. Y en este proceso, pues los espermatozoides se van a un lugar en específico de los testículos. Esta parte se llama tubo semiférico, lo que ocupa en los espermatozoides para que se puedan producir. Y bueno, en este momento, pues los testículos se preparan para que los espermatozoides puedan ser expulsados y puedan ser capaces de fecundar a un óvulo. Bueno, tenemos la ovogénesis, que esta es la secuencia de episodios por los que las ovogonias se transforman en óvulos maduros. ¿Qué pasa? Que estas son células diploides que dan lugar a la formación de ovocitos o células o gametos femeninos. Esto ocurre, este proceso ocurre aproximadamente entre los 28 días cuando empieza la fase de la menstruación, pero inicialmente esto ocurre. La ovogénesis, esto se refiere a la meiosis de células diploides, por lo que da lugar a gametos femeninos o ovocitos. Este proceso ocurre o demora aproximadamente entre los 28 días, que es cuando está en el proceso del ciclo menstrual. ¿Qué pasa? Que inicialmente esto ocurre en la mujer cuando al tercer mes de proceso fetal, en donde en ese tiempo eso se detiene ahí, y es a los 10 a 12 años en que este proceso se reinicia, y o sea, cuando la niña se desarrolla, o sea, tiene su primer ciclo menstrual, y se detiene de nuevo, o sea, se termina el ciclo cuando la mujer entra en un estado de menopausia. En la ovogénesis, esta tiene 3 fases: la multiplicación, el crecimiento y la maduración. En la multiplicación, los gametos femeninos, estas se diferencian y sufren mitosis, por lo que se va a formar la ovogonia. Las ovogonias se ubican en los folículos ováricos, en donde estas también se diferencian y crecen y entran a la primera semana meiótica, en donde se crea un ovocito primario y un primer cuerpo polar, por lo que las células resultantes van a seguir realizando el proceso y crean otro cuerpo polar, un segundo cuerpo polar. También tenemos la maduración, que estas células se desintegran completamente rápidamente, mientras que la célula grande lo que va a hacer es desarrollarse y convertir los gametos femeninos en ovocito maduro o en óvulos maduros. Buenos días, mi nombre es Stephanie Ramírez y yo les voy a hablar sobre la meiosis. La meiosis son células de línea germinal, la cual pueden ser los óvulos o los espermatozoides. Acá tenemos la célula diploide. Esta célula, su función como tal es crear 4 células haploides. Esta célula va a tener 46 cromosomas y cada una de ellas va a tener 23. Para que entiendan mejor, les explicaré de la siguiente manera. En la mitosis está Prométea, Anateger, que tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la meiosis es lo mismo, simplemente que vamos a repetir la oración 2 veces. Sería Prométea, Anateger 1 y Prométea, Anateger 2. Entonces acá sería profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y acá profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Acá para que la célula empiece su función con la mitosis o la meiosis, en este caso la meiosis, ella tiene que duplicarse con su ADN. Ya que esté aquí duplicada, empezamos con la profase 1. Acá en la profase están los centriolos, que esos centriolos tienen unos microtúbulos que son como unos hilitos. Ya que esos hilitos ellos comienzan a mezclarse, y allí es donde ya está la profase 1 y empezamos con la metafase 2.
En la metafase 2, ellos se van a alinear, ellos acá se separan y se alinean, ya que estén alineados los microtúbulos, ya estarán listos para unirse. Seguidamente está la anafase, que aquí siguen alineados, pero los centriolos van a jalar a los cromosomas hacia un lado y van a estar más de un lado que del otro. Acá se va a dividir la célula y aquí ya pasaremos a la telofase 2 y van a quedar dos células diploides. Prometen a tejer dos. Acá en la profase 2, los centriolos salen y van a soltar a los microtúbulos. Seguimos con la metafase 2, que aquí van a estar alineados y aquí va a pasar como en este caso, que se van a jalar entre sí, van a estar uno más de un lado que del otro. Luego quedan aquí dos células haploides y acá dos células haploides. En total da 4 células haploides. Entonces sí se está cumpliendo el proceso. Aquí como decía, que la célula diploide, ella tiene que crear 4 células y acá está el resultado. Sí se cumple la meiosis. Ese es todo el proceso de la meiosis. Acá les voy a hablar sobre la diferencia entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis se produce en células somáticas y acá en la meiosis se produce solo en células sexuales. Acá en la mitosis existe una sola división celular y en la meiosis existen 2 divisiones celulares. Acá en la mitosis se mantiene el número de cromosomas y acá en la meiosis se reduce el número cromosómico a la mitad. En la mitosis no da lugar a variabilidad genética y acá en la meiosis permite variabilidad de las especies. En la mitosis se forman 2 células hijas y en la meiosis se forman 4 células hijas. En la mitosis es un proceso relativamente rápido y acá en la meiosis puede durar varios años en las mujeres. También se produce en cualquier parte del cuerpo y acá en la meiosis se produce únicamente en los órganos sexuales, que son los testículos y los ovarios. Gracias. Buenos días, mi nombre es Amor Pérez y les estaré hablando acerca del cariotipo. Como definición tenemos que el cariotipo es el conjunto de los cromosomas de un individuo o determinada especie, que van a estar ordenados de acuerdo a su forma, tamaño y características. En el caso de nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 44 de ellos, que van a ser 22 pares, van a ser denominados autosomas y que van a estar presentes tanto en hombres como mujeres. A estos cromosomas se le va a anexar un par que van a ser los 2 cromosomas sexuales, denominados los 2 cromosomas X en el caso de las mujeres y los cromosomas XY en el caso de los hombres. La organización del cariotipo. Para organizar un cariotipo, primero que nada, lo tenemos que clasificar en 7 grupos, que van a ir de la letra A a la letra G, según su tamaño, que pueden ser grandes, medianos y pequeños, y según la forma de la pareja cromosómica, que pueden ser metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Recordando lo que dijo mi compañera Luisana anteriormente, los cromosomas metacéntricos son aquellos que tienen el centrómero en el punto medio del cromosoma. Es decir, esto va a dar como resultado que los brazos P, que van a ser los brazos superiores, y los brazos Q, que van a ser los brazos inferiores, tengan una misma longitud. En el caso de los cromosomas submetacéntricos, van a ser aquellos que tienen el centrómero un poco alejado del centro y más cerca de uno de los extremos. En este caso, más cerca de los brazos P. Esto va a dar lugar que los brazos Q sean más largos que los brazos P. Y en el caso de los cromosomas acrocéntricos, son aquellos que van a tener su centrómero muy cerca de uno de los extremos. Esto da lugar a que los brazos P sean muy cortos, sean más cortos que los brazos Q. Y esto es importante destacar, que este tipo de cromosomas van a tener una porción de heterocromatina que se les va a llamar satélite.
Bien, continuando con la clasificación, el primer grupo que tenemos son los cromosomas más grandes y lo conforman por el grupo A y el grupo B. El grupo A lo integran los cromosomas 1, 2 y 3 que van a ser metacéntricos y submetacéntricos. Y por el grupo B, que van a ser los cromosomas 4 y 5, ambos van a ser submetacéntricos. El segundo grupo es de los cromosomas medianos, que lo va a integrar el grupo C, el grupo D y el grupo E. En el grupo C tenemos los cromosomas que van desde el número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y a este grupo se le van a anexar los cromosomas X, que van a ser submetacéntricos. El grupo D lo integran los cromosomas 13, 14 y 15. Estos van a ser acrocéntricos, es decir, que van a tener satélites. Y el grupo E, que lo van a integrar los cromosomas 16, 17 y 18. Estos van a ser metacéntricos y submetacéntricos. Y por último tenemos al grupo de los cromosomas más pequeños, que va a estar integrado por el grupo F y el grupo G. El grupo F van a ser los cromosomas 19 y 20. Ambos van a ser metacéntricos. Y por último tenemos el grupo G, que lo va a integrar los cromosomas 21 y 22, y a este último grupo se le van a anexar los cromosomas Y, que van a ser acrocéntricos. Bien, como pueden observar en la imagen, los cromosomas sexuales X y Y, ellos se separan de sus grupos correspondientes y se van a colocar al final del cariotipo. Esto porque ellos van a ser los que van a determinar el género de la persona. Importancia biomédica del cariotipo. El cariotipo juega un papel sumamente importante en lo que va a ser el diagnóstico citogenético y es de muchísima utilidad, porque por medio de su estudio nosotros vamos a poder confirmar o descartar enfermedades como lo son un gran número de síndromes cromosómicos y anormalidades físicas. Van a haber casos en los seres humanos en donde su cariotipo no va a coincidir, va a ser diferente y de esta manera no va a coincidir con los patrones normales de un cariotipo humano. Es entonces lo que se reconoce como aberración, que va a dar lugar a enfermedades que pueden ser detectables o diagnosticadas mediante el estudio del cariotipo. Este tipo de estudio se realiza con los cromosomas metafásicos. ¿Y por qué me refiero a los cromosomas metafásicos? Porque normalmente, generalmente, los cromosomas individuales no son visibles en el núcleo celular. Es entonces en la metafase de la división celular en donde los cromosomas van a alcanzar su mayor condensación y de esta manera se van a hacer visibles cuando se alinean en el centro de la célula. Bien, este estudio se realiza cuando los cromosomas metafásicos son sometidos a ciertas técnicas de tinción, donde van a exhibir bandas claras y bandas oscuras que van a ir intercaladas a lo largo de sus ejes longitudinales. Es muy importante saber que esta distribución de las bandas va a ser constante, es decir, que siempre tiene que ser la misma ubicación, porque al momento de que esas bandas no coinciden con los patrones normales es donde se van a detectar trastornos genéticos. Como pueden observar, aquí tenemos en la imagen la representación del cromosoma número 5, que del lado izquierdo pueden observar que así se vería un cromosoma normal sometido a su respectiva técnica de tinción. Pueden ver las bandas oscuras, las bandas claras, y del lado izquierdo tenemos un cromosoma anormal porque va a presentar una deleción. La deleción es cuando una porción del cromosoma se pierde, cuando el cromosoma pierde una parte o un segmento. Como pueden observar, a este cromosoma le falta el brazo P, tiene una pérdida de su brazo. Y esto va a generar un síndrome que se conoce como síndrome Cri-du-Chat en francés y también conocido como síndrome del maullido de gato. Se le atribuye este nombre porque los pequeños que padecen este síndrome van a tener un llanto muy similar al maullido de un gato. Entonces, por esto se le atribuye este nombre. Este es uno de los trastornos genéticos que forman parte de lo que se conoce como enfermedad rara. Y el llanto se debe a que
tienen un estrechamiento inusual en la laringe, pero es importante saber que esta característica se puede corregir en cierta medida de acuerdo al crecimiento del niño. Las características pueden ser muy variadas dependiendo a cada caso, no pueden ser iguales, pues siempre van a variar, porque la gravedad de esta afección va a depender de la cantidad del cromosoma perdido. Por eso las características no en todos los casos van a ser iguales. Pero entre las principales es que se caracterizan por tener un llanto muy agudo, tiene una cabeza muy pequeña, más de lo normal, lo que se conoce como microcefalia, presentan bajo peso al nacer, tienen problemas con el lenguaje y el promedio de vida estará dentro de lo normal, es decir, este síndrome no va a afectar su promedio de vida. Este síndrome se puede caracterizar por ser una de las anomalías cromosómicas de carácter estructural. ¿Por qué? Porque va a afectar la estructura de un cromosoma. Sin embargo, van a existir otras que van a ser de carácter numérico. Tal es el caso del síndrome de Down, que este es un trastorno que se da cuando existe un cromosoma más de lo normal, que da un total de 47 cromosomas. El cromosoma extra suele ser una réplica del cromosoma número 21, por esto también se le conoce como trisonomía 21. Trisonomía porque van a haber 3 cromosomas y 21 porque va a ser en el número 21 específicamente. Este es un síndrome muy frecuente y muy conocido por muchas personas. Sin embargo, las características van a variar dependiendo a cada caso. Van a haber personas que van a ser relativamente sanas, mientras que va a haber otras que van a tener complicaciones más graves, como problemas cardíacos, entre otras complicaciones más. Este es un síndrome que entre las características más frecuentes se encuentra el retraso del crecimiento. Esto incluye varios grados de retraso mental, anomalías craneofaciales, lo que incluye un rostro muy aplanado, baja estatura, y también estas personas, la mayoría, presentan una lengua muy protuberante, es decir, que siempre va a querer salir fuera de la boca. Las anomalías de carácter estructural pueden ser muchas, pueden ser variadas y muy complejas. Sin embargo, entre las más comunes se encuentran las deleciones, que es como mencioné en el caso anterior, que es cuando un cromosoma pierde uno de sus segmentos o pierde una de sus partes, una de sus porciones del material. Están las inversiones, que es cuando se produce cuando un cromosoma tiene 2 cortes y ese segmento intermedio va a dar un giro de 180 grados, lo que va a provocar una inversión y va a generar que ese cromosoma se produzcan cambios estructurales, y esto por ende va a generar problemas o trastornos genéticos. Y por último están las translocaciones, que es cuando 2 o más cromosomas invierten sus segmentos o cambian de porciones del material genético. De igual modo, las numéricas pueden ser de 2 clases, que cuando va a haber un cromosoma menos de lo normal se le va a reconocer como monosomía, y en el caso de que haya un cromosoma más de lo normal, como es el caso de la trisonomía 21, esto se le va a conocer como, bueno, ya lo mencioné, trisonomía. Para concluir, es muy importante resaltar que tanto los trastornos de carácter estructural como los numéricos pueden dividirse o pueden ser de 2 formas, que son constitutivos, que es cuando se nace con ellos, o pueden ser adquiridos, que es cuando surgen de diversas enfermedades, como pueden ser los diferentes tipos de cáncer. Saludos, mi nombre es Valeria Ducarte y me corresponde hablarles sobre las alteraciones cromosómicas. Para poder entender las alteraciones cromosómicas debemos ir al inicio de todo. Cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide se forma una célula cigoto. La célula cigoto tiene 46 cromosomas, 23 que se obtuvieron del espermatozoide y 23 del óvulo. Pero ¿qué pasa? Cuando esta célula comienza a dividirse, hay ciertos factores que pueden influir en que haya fallos y esto produce alteraciones cromosómicas.
pero a pesar de que pueden ser varias los factores o las cosas que nos producen estas alteraciones cromosómicas, solo existen dos tipos: las alteraciones o anormalidades cromosómicas numéricas y las estructurales. Las numéricas se refieren a las anormalidades en cuanto a la cantidad de cromosomas que tenga el cariotipo de una persona, y las estructurales son, por ejemplo, la deleción, duplicación, inversión, sustitución y translocación. En las anormalidades cromosómicas numéricas, cuando una persona presenta más o menos de 46 cromosomas, a eso se le denomina aneuploidía. La aneuploidía es un término que se utiliza para hacer referencia a ello. Anormalidades en la cantidad de los cromosomas. Un ejemplo es el síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, como podemos ver acá en el ejemplo. También otra anormalidad es la monotonía. La monotonía es cuando se tiene un solo cromosoma en lugar de tener el par. En estos casos son mucho más graves que el tener cromosomas extra o demás. Además, también otro tipo de anormalidad cromosómica es la triploidía, que esta consiste en 3 dotaciones de cromosomas que tiene un cigoto, es decir, que tiene los 43 cromosomas normales más otro grupo más de cromosomas, de 23 cromosomas, que hace que el cigoto tenga un total de 69 cromosomas. Entonces, en estos casos se dan abortos espontáneos porque hay demasiado desequilibrio de lo que viene siendo el material genético. Con respecto a las anormalidades cromosómicas estructurales, estas no se refieren a excesos o falta de cromosomas, sino específicamente a anormalidades en sus estructuras. Por ejemplo, la deleción, que es la falta de un segmento o una parte del cromosoma, puede ser sus extremos o su brazo, tanto el largo como el corto. Y un ejemplo es la deleción del cromosoma 18, que se presenta en su brazo largo, que como consecuencia la persona que tenga esta anomalía tiene el síndrome de Prader-Willi. Y también está el síndrome de Cri-du-Chat, que es la adeleción del cromosoma 5. La duplicación consiste en que un segmento o una parte del cromosoma se duplica. Hay veces en el que el segmento que se duplica es tan pequeño que no puede ser apreciado desde un microscopio óptico. Un ejemplo es el síndrome de la X frágil, donde hay un segmento del brazo largo del cromosoma X es duplicado. La inversión, que la inversión es cuando un segmento del cromosoma cambia su posición en sí mismo y no trae como consecuencia un trastorno grave que afecte al individuo o la persona que tenga esta alteración, pero sí en su descendencia puede tener grandes o graves alteraciones cromosómicas. Está la sustitución, que es cuando una parte o segmento del cromosoma se sustituyen entre sí, y la translocación, que es cuando también un segmento o parte del cromosoma se transfieren entre ellos o se cambian, pues. Este tipo de anormalidad se da sobre todo en lo que vienen siendo los cromosomas acrocéntricos, que es el cromosoma 13, el 14, el 15, el 21 y también el 22. Solo el 4% de las personas que tienen síndrome de Down es por este tipo de alteración cromosómica. Otros ejemplos de alteraciones cromosómicas numéricas son las aneuploidias autosómicas y aneuploidias sexuales, como por ejemplo el síndrome de Down, que es la triosomía del cromosoma 21, síndrome de Edwards, que es la triosomía del cromosoma 18, síndrome de Patau, que es la triosomía del cromosoma 13, triosomía del cromosoma 22, que esta es letal, la monosomía del cromosoma 21, que también es letal, y entre las aneuploidias sexuales
Está el síndrome de Klinefelter, que es la trisomía del cromosoma sexual 47, el síndrome de Turner, que es la monosomía del cromosoma 45, el síndrome de la Y, que también es llamado el síndrome del supermacho, y el síndrome de la triple X, llamado síndrome de la superhembra. Gracias por su atención.